Hola, una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas habituales sobre temas que tienen que ver con nuestra vida como hijos e hijas de Dios, como discípulos del Señor, tratando de aprender cosas nuevas y de recordar y afirmar aquellas que ya aprendimos y que quizás debemos refrescarlas para también aplicarlas a nuestra vida. En estos días, leyendo el Evangelio de Mateo, me detuve allí en el capítulo 14, versículo 22 en adelante, donde encontré un suceso bastante conocido que narra lo siguiente. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron. Gritaron de miedo. Y yo me imagino cómo hubiera reaccionado yo, cómo hubieras reaccionado vos, si estando en esa barca de repente, en medio de la noche, en medio de una tempestad, de un viento recio, de olas que se levantan, al amanecer, cuando recién despunta el sol, aparece alguien caminando sobre las aguas. Un hecho sobrenatural. Yo creo que, al igual que vos, hubiéramos gritado de miedo y hubiéramos dicho lo mismo que ellos. Esto es un fantasma. La escena parece aterradora. La barca zarandeada por las olas, el viento contrario, y de repente aparece una figura fantasmagórica. En realidad no era un fantasma. Era el mismo Jesús que se acercaba caminando sobre las aguas del lago. Leemos ahora en el versículo 27, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. En medio de esa escena de pánico, Jesús se da a conocer y les dice, no tengan miedo, soy yo. Pero entonces aparece una vez más Pedro, Pedro que nunca se quedaba quieto y me gusta, ¿no? Me gusta esta actitud de Pedro de que siempre quería investigar, siempre quería tratar de aprender cosas nuevas. Y fue el único de los que estaban en la barca que se atrevió a responder. Y dijo allí en el versículo 28, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Me fascina este episodio, porque podemos ver aquí a Pedro caminando realmente sobre las aguas. Independientemente del desenlace, cuando él comenzó a hundirse, hay una verdad en este relato, y es que Pedro realmente caminó sobre las aguas. Al igual que Pedro, en algún momento de nuestras vidas nosotros también hemos en cierta manera, de cierta forma, caminado en nuestras propias aguas. Y me explico. Estoy hablando de aquellos milagros que hemos experimentado en algún momento de nuestra vida por medio de nuestro Dios, cuando nos hemos llenado de fe para creer que sería como el Señor lo dijo, que la promesa que el Señor nos hizo se cumpliría.
Y me encanta la referencia que hace Pedro al decir, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Muchas veces cometemos el error de tomar la iniciativa nosotros sin esperar la orden del Señor. Para Pedro era muy importante la orden, el mandato del Señor, ya que de ello dependía su resultado. Y Jesús allí en el versículo 9 le dice, ven. Pedro bajó de la barca y caminó realmente sobre las aguas en dirección a Jesús. Al recibir la aprobación de Jesús, a recibir la respuesta de Jesús diciéndole, ven. Al cumplirse el mandato del Señor que le dice, Pedro, anímate y ven, Pedro se armó de fe y valor para intentarlo. Y su fe y valor lo llevaron a experimentar un milagro maravilloso. Y sin importar cuántos pasos dio o cuántos segundos permaneció caminando sobre el agua, Pedro fue testigo en primera persona de un milagro que sobrepasa lo natural. Caminó sobre las aguas. Muchas veces se lo caracteriza a Pedro en este episodio como un hombre de poca fe, como Jesús lo reprendió, pero en realidad yo creo que Pedro tuvo bastante fe. En primer lugar, porque él fue el único que se atrevió a decir, Señor, si eres tú, mándame que yo camine. Y en segundo lugar, que cuando Jesús le dijo, ven hacia mí, Pedro también fue el único de sacar sus pies de la barca y comenzar a caminar sobre el agua, algo que parecía totalmente imposible. Nosotros también podemos ser testigos de esos milagros sorprendentes de Dios. Pero al igual que nos lo relata este pasaje de Mateo, basta con creer firmemente en la palabra que Él nos dice. Tenemos que imitar en este sentido a Pedro, que no se atrevió a caminar sobre el agua hasta que recibió la orden del Señor. Y al recibirla, pudo experimentar algo sobrenatural. ¿Queremos caminar sobre las aguas de la vida sin hundirnos? Muchas veces los problemas, las vicisitudes que nos ocurren en la vida parece que estamos en medio de un mar embravecido a punto de ahogarnos. Y también necesitamos caminar sobre las aguas para poder salir de esa situación difícil. Si queremos realmente caminar sobre las aguas de la vida sin hundirnos, entonces no nos movamos hasta escuchar la voz de Dios y habiéndola escuchada, no nos detengamos aún cuando el viento sople en nuestra contra. Porque si Dios es quien nos da ese mandato, entonces tenemos que estar seguros que sin importar lo fuerte del viento, no nos pasará nada. Por eso que es hora de comenzar a caminar sobre las aguas. Es hora de bajar de esa barca en la que nos sentimos a veces seguros y dar ese paso de fe. Es hora de comenzar a creer firmemente en la palabra de Dios, ya que es tiempo de no estar dudando. Dios es poderoso para hacer cualquier clase de milagro en nuestra vida, porque para Él no existe lo imposible. Solo necesitamos creer en la palabra de Dios y esperar su mandato para actuar. Creer en la palabra que Dios nos da es la clave. En Éxodo capítulo 33, versículo 15, Moisés también esperó a moverse cuando Dios le daba la orden. Dice allí en Éxodo 33, 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor,
no nos hagas salir de aquí. Mi hermano, mi hermana, no hagas nada, no te muevas sin la orden del Señor. Pero cuando Él lo haga, aun cuando te parezca imposible lo que el Señor te está pidiendo, da ese paso de fe y caminarás, como Pedro, sobre las aguas de tus problemas. Y lo más importante es que no te hundirás. El Señor lo prometió. Fe y responder a la orden que el Señor nos da. Así como el Señor le dijo a Josué, el Señor nos lo dice a nosotros. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová el Señor, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Josué 1:9. Recibí esta palabra, atesórala y sobre todo aplícala en tu vida. Y darás un paso más de fe y crecerás un poco más en tu vida. Dios te bendiga y nos vemos, si el Señor lo permite, este próximo fin de semana, donde vamos a tratar de implementar también próximamente el discipulado de manera de Zoom, en Zoom. Así que lo vamos a estar anunciando con tiempo para que vos te prepares y recibas el link para poder conectarte también los sábados, como solíamos hacerlo en los cultos presenciales. Lo hacemos ahora desde nuestros dispositivos a través del Zoom. Vamos a estar informándote. Y este próximo domingo, 11 de la mañana, escuela bíblica también por Zoom. Te vamos a enviar el link para que entres, y si todavía no sabes hacerlo como nosotros, como mi esposa, que no sabíamos, preguntarle a tus hijos, a tus nietos, ellos te van a hacer bajar la aplicación de Zoom y podrás conectarte y participar de todas estas reuniones virtuales, pero que nos harán crecer y estar fortalecidos en el Señor. Dios te bendiga y nos vemos a través de estos medios el próximo fin de semana.